Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre cómo nos llegó la Biblia. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que es luz para revelación a los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. La Biblia es el libro sagrado de los cristianos, escrito por unos 40 varones que profetizaron por el Espíritu Santo de la gracia que había de venir a nosotros, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que predican el Evangelio. Aunque escrita por personas imperfectas y mortales, la Biblia es la obra armónica, congruente, verdadera e infalible de un solo autor, el omnisciente, único y verdadero Dios, quien en ella nos revela todo lo que Él nos quiso comunicar desde el origen o génesis de todas las cosas hasta el fin o apocalipsis de este mundo. Aunque desde Adán hasta Moisés, de generación en generación, los relatos se conservaron imperfectamente por medio de la comunicación verbal, a partir del Pentateuco Dios decidió dejarnos por escrito la versión oficial de sus verdades sobre el pasado, el presente y el futuro de los humanos salvos y de los no salvos. La Biblia fue encargada para que se escribiera por unos 39 escritores israelitas y uno griego, Lucas, el médico amado, todos con grados de cultura, educación y profesiones muy diferentes. Hubo reyes, príncipes, jueces, estadistas, poetas y filósofos eruditos, y pastores, soldados, héroes, cobradores de impuestos, pescadores, labradores y un minero. El libro bíblico más antiguo es probablemente el de Job, escrito junto con los 5 libros de Moisés alrededor del año 1500 a.C. El resto de los 39 libros del Antiguo Testamento se escribieron en los siguientes 1000 años y hasta el año 400 a.C. Los 27 libros del Nuevo Testamento se escribieron entre los años 30 y 100 después de Cristo. Durante más de 1000 años, los escépticos aseguraron que en el 1500 a.C. no se conocía la Escritura y que por lo exacto de las profecías del Antiguo Testamento no pudo haberse escrito antes del año 200 después de Cristo, pero al descubrirse tablillas de barro y con escritura cuneiforme del tiempo de los sumerios alrededor del 2800 a.C., 200 años anteriores a los jeroglíficos egipcios, sus argumentos quedaron descartados. Por ejemplo, se descubrieron las cartas de Tel el Amarna, escritas en piedra de una correspondencia entre cónsules anteriores a Moisés, enviadas desde Palestina a Egipto. Ellas mencionan muchos pueblos y ciudades que posteriormente, según la Biblia, fueron conquistados por Josué y sus ejércitos. En 1881, el arqueólogo Gastón Maspero descubrió entre las tumbas de los reyes de Egipto 40 momias, entre ellas las del faraón del tiempo de José, la momia de la hija del faraón que crió a Moisés, la de su padre Ramsés el Grande y las de los magos egipcios que enfrentaron a Moisés, Janes y Jambres. Además, a partir de que en cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, se descubrieron cientos de copias manuscritas y muy fieles de los libros del Antiguo Testamento, algunas copiadas apenas unos 200 años después de Malaquías, y pequeños pedazos en griego, copias de porciones de libros del Nuevo Testamento contemporáneas de los originales, se comprobó la historicidad de la Biblia. No se conservan ninguno de los escritos originales o autógrafos de los libros bíblicos. Desde los tiempos de Malaquías y por orden inicial de Esdras a partir del año 400 a.C. y durante más de 1000 años, los encargados de copiar con extraordinario cuidado y fidelidad los libros de la Biblia que se deterioraban fueron los escribas.
Originalmente, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunos pasajes en arameo. En Alejandría, en el 270 a.C., bajo auspicios de Ptolomeo II Filadelfo, que vivió entre el 284 al 246 a.C., 72 eruditos judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Se llamó la Septuaginta y su texto fue el más citado por Jesucristo y los apóstoles y el más usado por la iglesia primitiva. A partir del año 500 después de Cristo y hasta la invención de la imprenta en 1450, a los copistas de los libros de la Biblia se les llamó masoretas. Ellos establecieron signos para las vocales y la pronunciación y reglas de estricto control de las copias, como el largo de cada línea y columna, el número de palabras de cada hoja y libro y la palabra central de cada página. El Códice Alepo, el Leningradense y el Bodleian del siglo X después de Cristo son las copias manuscritas más antiguas conservadas del texto masorético. Su texto es esencialmente idéntico al de los rollos de Qumrán y es el texto que oficialmente se ha usado para todas las versiones, o sea, traducciones fieles del Antiguo Testamento de la Biblia. El Códice Sinaítico y el Códice Vaticano del siglo IV después de Cristo, junto con el Códice Alejandrino del siglo V después de Cristo, son las copias manuscritas más antiguas y fieles que contienen la Septuaginta del Antiguo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento. El papiro Chester Beatty y el Códice de Teodosio del siglo II después de Cristo son fieles y más antiguos, pero incompletos. Como dato interesante, singular y no menos que milagroso, hemos de mencionar que se han encontrado más de 3.000 copias manuscritas de los libros del Antiguo Testamento y más de 5.000 de los libros del Nuevo Testamento, que son hasta 1.000 años más antiguas unas que otras, pero con diferencia en no más de 50 palabras de las más de 700.000 que tiene la Biblia. El primer libro impreso en 1450 por Juan Gutenberg en Ment, Alemania, fue la Biblia en alemán. Desde entonces ha sido el libro de mayor circulación y aunque solo 1.000 millones de personas se dicen cristianos, actualmente se venden más de 500 millones de Biblias por año en más de 2.300 idiomas, más que la suma de los 10 libros de mayor venta en el mundo juntos. Para mayor facilidad al consultarla, en 1250 el cardenal Hugo Santo Caro dividió la Biblia en capítulos y en 1551 Roberto Stephens la dividió en versículos. La primera Biblia impresa con capítulos y versículos fue la Biblia de Ginebra, publicada en inglés en 1560. Aunque hay muchas más, la Biblia más popular en español fue traducida por Casiodoro de Reina en 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602, y hasta hoy se siguen haciendo más revisiones actualizando su lenguaje. En muchas Biblias se incluyen comentarios, concordancias, mapas y muchas ayudas más. Actualmente, la Biblia ya está disponible en la internet en cientos de versiones e idiomas y muchos la usan en sus teléfonos y computadoras portátiles. La Biblia dice: "Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados". Amén. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.